Bueno, muy bien. Entonces, la primera parte de la charla va a ser sobre moduladores. Para entender un poco qué es un modulador, yo tengo que repasar algunos aspectos básicos de lo que es la proteína del CFTR, que es, este es un esquema de cómo está la proteína. Esta es una proteína compleja, digamos, compuesta por 1480 aminoácidos y que tiene, bueno, acá les señalé una parte de la proteína, que es donde es la posición 508, que está la fenilalanina, y es donde muchos de los pacientes con fibrosis quística tienen una delesión de las bases en este sector de la proteína. Esta, como yo decía, es una proteína compleja, que no voy a entrar mucho en detalles de cómo está estructurada, pero si alguien después quiere preguntar, con mucho gusto les puedo ir comentando. Bueno, acá es un pez rarísimo, que es la lamprea del mar, es un pez que está en el área del Atlántico Norte, y se encontraron, diríamos, en este pez, desde el punto de vista del análisis genético, el primer animal que tuvo esta proteína, el CFTR, diríamos, en su estructura celular. Así que hace 350 millones de años que el CFTR existe. Obviamente no existía en humanos hace 350 millones de años, pero el CFTR existía en estos animales y después fueron apareciendo en otros vertebrados a medida, digamos, que se desarrollaba la evolución. Pero el primer ejemplo que tenemos de una proteína estructural muy semejante al CFTR era en este animal, y que, digamos, la utilizaba este animal para manejar los niveles de cloro y sodio, digamos, en las aguas en que vivía. Después, la evidencia más antigua que tenemos del CFTR en humanos es de una cultura del Neolítico, hace, digamos, 2500 años antes de la época actual, o sea, más o menos 4500 años atrás. Es la llamada cultura del vaso campaniforme, porque hacían estas cerámicas con esa estructura, como si fuese una campana. Esta cultura provenía de las costas del Atlántico Norte y del Mediterráneo, en la zona de España y Portugal, pero por distintas razones comerciales, básicamente comerciales, fue migrando, y la ruta de migración se fue extendiendo hacia el norte, y estas poblaciones tenían una de las mutaciones, la mayor parte eran heterocigotas para delta F508. Cuando hay una enfermedad como es la fibrosis quística, que al tener las dos mutaciones, digamos, disminuye la calidad de vida y el tiempo de vida, la pregunta es, ¿por qué estos pacientes, por qué esta enfermedad sobrevivió tantos años? Y en general llegamos hasta nuestra época, porque en general una enfermedad que es sumamente letal no llega a, digamos, desaparece, porque terminan, digamos, aniquilando de alguna manera a las personas que la padecen. Sin embargo, digamos, la mutación del KF508 sobrevivió como mutación genética, y aparentemente esto se explica a través de una cierta paradoja, que es que también se ve en la malaria, que por ejemplo en la malaria, cuando uno, a ver, en las zonas del África, los pacientes que son heterocigotas para la aparición de anemia falciforme, los heterocigotas tienen mejor sobrevida porque la estructura del eritrocito les permite superar esa enfermedad que es la malaria. Y acá lo que se ha visto es que los pacientes heterocigotas para el delta F508 tenían mayor resistencia a las diarreas que se asociaban a los viajes prolongados hacia lugares. O sea que estos pacientes sobrevivían más, los que tenían esta mutación cuando eran heterocigotas, que los pacientes que no tenían la mutación presente. Así que, digamos, era un beneficio y por ese beneficio que tenía que ver con los viajes, es que esta mutación no se extinguió años atrás. Digamos, este gen, ustedes saben que para que haya una proteína tiene que haber un gen. Un gen es una instrucción, básicamente es una instrucción que se encuentra en el cromosoma 7, en el locus 31. Este gen tiene 189.000 bases, es un número muy alto de bases, es más de 3 veces lo que es un gen común, o sea que es un gen bastante complejo.
y que desarrolla, diríamos, la proteína que se conoce como CFTR, cuya traducción sería el regulador de la conductancia de transmembrana en la fibrosis quística. Esta proteína, esto lo que ustedes viendo acá es una estructura, una fotografía electrónica, en donde se ven en color verde las cilias, que son como unos pelitos que tienen las células epiteliales. Lo que está en celeste son los núcleos, lo que está en gris son las células, y una estructura de color naranja, podemos llamar, sí, creo que es naranja. Esto que está acá tenido es donde se ubica la proteína del CFTR. Y esto tiene mucho sentido, porque esta proteína es un poro, es un canal de cloro, y este canal de cloro se ubica en la superficie de estas células epiteliales donde nacen las cilias, digamos, y es acá donde tienen que actuar. Si bien es en el núcleo de las células donde está la instrucción, después hay una serie de organelas en las células que van produciendo y armando esta proteína que tiene un aspecto tridimensional y termina ubicándose en los bordes de estas células junto a las cilias. Del punto de vista, digamos, del funcionamiento, este es como yo decía, es un canal activo de cloro que permite que el cloro de la célula pase hacia la superficie, diríamos, interciliar. Este es el líquido interciliar, y encima, en condiciones normales, hay una capa mucosa, y estas células, estas cilias, perdón, moviéndose al unísono, van moviendo esa capa de moco hacia afuera, y es lo que uno habitualmente puede expectorar. O sea, cuando está presente el canal de cloro, que es activo, la capa de moco es relativamente pequeña, y este líquido interciliar está presente de tal manera que las cilias pueden moverse en condiciones normales. Cuando falta este canal de cloro, ¿qué es lo que sucede? El líquido interciliar prácticamente queda reducido a un mínimo, la capa de moco se espesa enormemente, y son las dificultades de las secreciones que tienen los pacientes, porque también en estas células hay otros canales, como el canal de sodio y la entrada osmótica del agua, que va deshidratando toda la superficie de estas células. En toda la historia de la fibrosis quística, siempre la terapéutica estuvo centrada a tratar de mejorar la calidad de ese moco y en mejorar, diríamos, la hidratación de ese líquido interciliar. Y poco se había logrado sobre la acción directamente sobre el gen. De hecho, hubo muchos intentos en modificar el gen. La proteína en sí misma, entonces este es un esquema, estas estructuras violetas claritas son los canales de cloro. Cuando está abierta, permite el canal, la entrada de sodio, y cuando se cierra, no permite. O sea, que este es el funcionamiento normal, que se regula o desregula de acuerdo a las circunstancias. Pero hay veces que se produce esta proteína. Muchas veces la proteína no se termina de producir estructuralmente y no hay nada de proteína en la superficie en algunas de las mutaciones. Pero en otras de las mutaciones, por ejemplo, la G551D, esta proteína se produce, y lo que va a suceder con esta proteína es que no se abre, permanece permanentemente cerrada, y entonces necesitamos alguna sustancia que termine abriéndola en este caso. Ahora bien, en todos estos años se ha producido un hecho asombroso, que en relativamente pocos años, que es la aparición de un nuevo tipo de tratamiento que hasta el 2013 prácticamente no existía, y del 2013 en adelante viene creciendo de una manera muy significativa, que es, como ustedes ven, digamos, en un azul oscuro o negro prácticamente, la aparición de los moduladores. ¿Qué son los moduladores? Son pequeñas estructuras que van a hacer dos cosas, básicamente. Por un lado, mejorar el plegamiento de esta proteína, o por otro lado, activarla cuando la proteína está totalmente inactiva. Y hay un tercer tipo de modulador, que todavía no tenemos ninguno a la venta, que se llaman amplificadores, y que actúan, digamos, en el núcleo de las células. Entonces, ahí tenemos un poco un esquema de cómo funcionan los tres grupos. El primero que aparecieron fueron los potenciadores. ¿Qué hacía el potenciador? Era
tomar cuando en algunas mutaciones hay esta proteína, pero esta proteína no es funcionante porque está cerrada, estos potenciadores tendían a abrir, digamos, este canal y permitían la salida de cloro. Ahora bien, otros de tipo son los correctores. ¿Qué pasa? Normalmente, a veces, ¿qué puede ser? Que cuando hay una alteración, por ejemplo, cuando falta la fenilalanina en la posición 508, que es la famosa delta F 508, esa mutación, lo que se produce es un plegamiento normal de la proteína. La proteína, digamos, tiene una secuencia de aminoácidos, pero esa secuencia de aminoácidos tiene que estar adecuadamente plegada y estructurada. Cuando falta, por ejemplo, la fenilalanina, es como que faltara un eslabón, diríamos, en la estructura de esa, y esa proteína queda mal, y el organismo interpreta que esa proteína no sirve y la tira al basurero celular, digamos, que la degrada nuevamente. Entonces, hay algunos correctores que tienden a mejorar esa proteína, pero no solamente tienden a mejorar, sino que aún la proteína, que no está estructuralmente bien, le permite que llegue hacia la superficie de la célula. Esos son los que llamamos correctores. Entonces tenemos, por lo menos hasta el momento, dos tipos de micromoléculas, los potenciadores y los correctores. Después vamos a ver un poquito sobre amplificadores, que lo que hace el amplificador, que es muy interesante, es que produce, multiplica la cantidad de estructura, digamos, en el gen, multiplica la cantidad de proteínas que se van a producir, bien o mal o regular, pero al multiplicarla permite que algunas puedan actuar. Y entonces el amplificador no es dependiente de la mutación que el paciente tenga, sino que es aplicable a cualquiera de las mutaciones que estos pacientes tienen. ¿Cuáles son los medicamentos que disponemos en la actualidad? El primero que dispusimos fue el Ivacaftor, que es un potenciador, digamos que es el primero en el 2013, fin del 2013 ya estaba disponible. El segundo que dispusimos en el mundo, estoy hablando porque después voy a hablar qué pasa en Argentina, es el Lumacaftor Ivacaftor, que es la asociación del potenciador, que es el Ivacaftor, más el corrector, que es el Lumacaftor. Después se obtuvo en el orden el Tezacaftor Ivacaftor, que es otro corrector modificado, que es muy parecido al Lumacaftor, pero tiene menos efectos tóxicos. Y a partir de octubre del 2019 está presente, digamos, la combinación de el Hexacaftor, Tezacaftor, Ivacaftor, que son dos correctores y un potenciador. Y eso le ha dado, digamos, un cambio a la enfermedad. Mientras que los primeros tres que nombré, Ivacaftor, o Lumacaftor, Ivacaftor, Tezacaftor, Ivacaftor, es la primera generación de moduladores, el Hexacaftor, Tezacaftor e Ivacaftor es la segunda generación, diríamos, y que produce mayores y mejores efectos. Acá hay una breve síntesis, yo no voy a, digamos, nombrar todos los aspectos, digamos, solamente voy a hacer algún foco en algunos aspectos de cómo comparamos estos tres medicamentos. Por ejemplo, el Ivacaftor básicamente se inició para la mutación G551D y después está disponible para otras 32 mutaciones. El Lumacaftor, Ivacaftor para los homocigotas delta F508, homocigotas delta F508. El Tezacaftor, Ivacaftor agrega, aparte del delta F508, otras variantes también con mínima función residual, y el Hexacaftor, Tezacaftor, Ivacaftor, lo que nos permite es disponer, digamos, de este medicamento para todos los que por lo menos tengan una mutación delta F508. O sea, que ampliamos el rango de tratamiento a un número que se acerca, si miran la parte de abajo, al 90% para la triple terapia, 70% para la doble terapia, 40% para el Lumacaftor, Ivacaftor y 6% nada más para el Ivacaftor solamente. O sea que cada uno de estos moduladores fue mejorando la cantidad de pacientes que pueden estar incorporados al tratamiento. Cuando uno mira la mejoría funcional en la espirometría, ustedes están al tanto, lo que los neumonólogos vemos y que los pacientes saben, porque se los miden cada vez que van a la consulta, que es el FB1, digamos, el Ivacaftor mejora un 10% el FB1, hay una
disminución en la declinación de la función, o sea que menor al 50%, es decir, que declina menos el deterioro funcional. Diríamos, la mejoría con el lumacaftor y ivacaftor es muy poquita en el FEV1, es solamente el 3%, pero tiene una mejoría significativa en la disminución de las exacerbaciones, que es del 43%. El tezacaftor no mejora la función pulmonar mucho más que el lumacaftor, apenas es un 4%, disminuye el deterioro funcional en un 48%, pero también disminuye las exacerbaciones, y diríamos los nuevos, la triple terapia disminuye un 14%, diríamos, mejora 14% en el FEV1 y disminuye también las exacerbaciones, y los efectos adversos de todos son relativamente escasos. Ya sabemos que estos medicamentos han sido aprobados casi todos por la FDA y algunos también por la Agencia Europea. En Argentina tenemos aprobado, diríamos, algunos medicamentos por el ANMAT en Argentina. ¿Cómo se comportaron estos medicamentos en el mundo real? Lo que sabemos, hay un trabajo publicado con lumacaftor y ivacaftor en Francia. No voy a entrar en muchos detalles, son muchos aspectos médicos de esto, pero en general lo que sí se vio es que los pacientes discontinuaron el tratamiento en un número más elevado que en los estudios pivotales, que en los estudios que se habían hecho. En los estudios pivotales era un 5%, los estudios, digamos, que generaron la entrega del medicamento, pero en el mundo real hasta un 18% de los pacientes habían suspendido el lumacaftor y ivacaftor, muchos de ellos por efectos adversos. La espirometría mejoraba lo que decían los trabajos, y la ganancia de peso fue de más o menos 2 kilos, y una franca reducción de las exacerbaciones que se mide a través de una disminución del uso de los antibióticos. Cuando uno analiza qué grupos fueron los que discontinuaron el tratamiento, y por ejemplo los adultos discontinuaron el tratamiento más que los adolescentes y que los niños, y la mejoría y descontinuaron más los que tenían FEV1 más bajo de los que tenían FEV1 más alto, porque claramente no notaban un cambio cuando el daño estructural era muy mayor. Sin embargo, en nuestra experiencia en el hospital, aún pacientes con FEV1 por debajo del 40% sienten algún nivel de mejoría. Y la mayoría de ellos, digamos, los que continuaron el tratamiento, mejoraron en forma significativa el peso. El tezacaftor y ivacaftor, digamos, es muy parecido al lumacaftor y ivacaftor, pero la única diferencia que tiene es que, mientras ustedes se acuerdan que yo dije que el lumacaftor y ivacaftor era solamente para los que tenían las dobles mutaciones delta F508 y delta F508 en los dos alelos, acá tenemos que pueden tener delta F508 y G551D y delta F508 y otras, digamos, con mínima función funcional. O sea que ampliamos el tratamiento con esta doble combinación. Ampliamos el tratamiento, lo cual es importante, o sea que más pacientes van a poder recibir esta medicación de doble terapia. Esta es la doble terapia. Y entonces fíjese que, por ejemplo, cuando uno compara en los pacientes que tienen delta F508 y G551D, que tenían muy buena respuesta con el ivacaftor, cuando uno le asocia tezacaftor y ivacaftor, todavía mejora un poco más la función pulmonar. Y cuando uno lo compara con placebo, la mejoría del tezacaftor y ivacaftor también es significativa. En los últimos tiempos, como yo dije, en octubre del 2019, hace poco, pero otro mundo, comparado con lo que nos está pasando con el COVID-19, pero octubre fue otro mundo, se aprobó en Estados Unidos por la FDA la triple terapia que combina el hexacaftor con el tezacaftor más el potenciador, que es el ivacaftor. Esta triple terapia apareció, digamos, en octubre, y la evidencia implica que realmente la mejoría está por encima de un 14% en el FEV1, un 15%, y algunos pacientes más. Realmente los efectos son muy pocos, los efectos adversos son muy pocos, son muy comparables o menores también que la doble terapia, y la ventaja que tiene la triple terapia, aparte de las ventajas en que mejora mucho más la espirometría y disminuye las exacerbaciones, como yo les mostraba antes, es que es aplicable a todos los pacientes que tengan por lo menos una mutación delta F508
independientemente de su segunda mutación. O sea que pueden recibir la terapia todos aquellos pacientes que por lo menos tengan una mutación y también obviamente los que tienen dos mutaciones. No está previsto por ahora pacientes que no tengan la mutación 508. Y en principio la prueba es en mayores de 12 años, aunque ahora se está probando también de 6 a 11 años. Hay algunos que este año, fin de este año, tendría que estar listo el trabajo. El tema es que yo creo que con la epidemia de COVID no sé si va a estar publicado en estos tiempos. Aparte entonces de los 4 que yo nombré, hay otros moduladores, digamos, algunos son correctores, que por ejemplo el BX561 es un potenciador que ya está más avanzado. Esto es la fase preclínica, la fase 1, fase 2, fase 3, no tiene mucha importancia, pero lo que tiene es acá cuando llegan a ser aplicado a los pacientes. El BX561 está un poco más avanzado, y después hay otros moduladores, unos que están en fase 2, y el que, digamos, yo por lo menos quería remarcar que tenemos mucho interés, porque es una de las mutaciones que no es aplicable, que no es aplicable para el tratamiento en los pacientes, la triple terapia no es aplicable a los pacientes que tienen esta mutación, y permitiría tratar al paciente con G542X, que es una mutación bastante frecuente en la Argentina. Y el otro que quería nombrar, que todavía está en una fase todavía menos avanzada, es el MTR5005, que es un amplificador, o sea que podría ser aplicado a todos los pacientes independiente de cuál mutación tendría. Todavía estos están en fase de desarrollo, o sea que faltarán 2 o 3 años para que podamos tenerlos disponibles. Entonces los moduladores, digamos, en este momento cubrimos un amplio porcentaje de los pacientes. Nos quedan, diríamos, aquellos pacientes que no tienen delta F508, que es solamente un 6%, pero un amplio rango de pacientes podría ser proclive a ser tratado con alguno de estos moduladores. En el hospital, digamos, acá cuando yo te hice esta diapositiva teníamos 61, ahora tenemos 62 pacientes, 16 pacientes están tratados con delta F508 porque son homocigotas, de los cuales solo 5 pudieron recibir tratamiento. Siempre es muy difícil aún con estos medicamentos que las obras sociales nos lo entreguen, pero bueno, estamos en la lucha permanente. Hay 6 pacientes que están, digamos, que pueden responder a Ivacaftor, 4 están en tratamiento y los otros 2 están pedidos también, y ningún paciente tuvimos que suspenderlo por los efectos adversos, y acá está el grupo de pacientes que están en tratamiento con estos medicamentos. Entonces, como conclusiones, a ver, los estudios por lo menos de los moduladores que estaban en evaluación, cuando uno los puso en el mundo real, funcionaron en forma muy parecida, aunque los efectos adversos fueron, por lo menos con el Lumacaftor y el Ivacaftor, fueron un poquito mayores de los que uno esperaba con los estudios originales, y que en ese sentido los pacientes mayores, digamos, los mayores de 18 años y un poco más para arriba también, son los que más efectos adversos a veces comunican y hay que suspenderlos. Probablemente las nuevas combinaciones de moduladores van a cambiar, digamos, la perspectiva en esto, y ahora con la triple terapia y en los próximos años con la aparición de amplificadores y otras alternativas que nos van a permitir, digamos, tratar un poco mejor a estos pacientes. Así que tenemos muchas expectativas de que esta medicación pueda ser aplicada a un gran número de pacientes. Todos sabemos las dificultades que hay en las coberturas médicas con los medicamentos, pero todo es potencialmente luchable y aplicable a los pacientes. Así que bueno, esto es un poco sobre moduladores. Después vamos a responder preguntas, pero me pidieron que les dé algunos consejos sobre COVID y fibrosis quística, digamos, antes de pasar a las preguntas, y después responderemos las que ustedes quieran tener en cualquiera de sus versiones. Bueno, el COVID, ustedes saben, nos está afectando al mundo, cambió la perspectiva del mundo, no quiero entrar en detalles de las estadísticas. Es la primera epidemia online que nosotros vivimos.
digamos. Y esto también tiene sus implicancias, porque cuando en años anteriores, cuando teníamos, digamos, bueno, la pandemia, por ejemplo, del 2009, no había la conexión en redes que hay en estos momentos, y no estamos al tanto en el día a día de la mortalidad de las enfermedades. Bueno, en esta estamos, no es ni una crítica, pero es más un comentario. Sabemos día a día cuánta gente muere, cuánta gente se enferma, cuántas camas de terapia intensiva tenemos, y eso en algún sentido es bueno, pero en otro no lo es tanto, porque nos genera una angustia que a veces es difícil de manejar, digamos, más allá de las situaciones. Esta es una enfermedad, el COVID-19 es una enfermedad que tiene muy alta contagiosidad y una mortalidad más o menos que está entre el 2 y un 3%. La tasa de letalidad, que es la cantidad de gente que se muere en función de la cantidad de datos positivos, varía justamente de acuerdo a cuánto se hisope y cuánto se detecte. Si se detectan pocos, como los muertos sí los conocemos, aumenta la tasa de letalidad, pero cada vez si se hisopan más y uno conoce los casos leves con pocos síntomas, digamos, lo que sucede es que la letalidad baja porque hay muchos casos que son con muy pocos síntomas y quizás más aún, y no lo sabemos con exactitud cuántos son ellos, los que están totalmente asintomáticos. Así que es un tema, es una enfermedad compleja que se parece a una neumonía, pero que puede tener complicaciones también en el sistema cardiovascular y trombosis en las formas más avanzadas, pero, digamos, llevar un poco de tranquilidad. Es una enfermedad que, si bien puede ser mortal, la gran mayoría de los pacientes terminan recuperándose en esta enfermedad. Claramente los pacientes que tienen más riesgo son los pacientes más añosos, y el riesgo empieza a aumentar después de los 60 años, hasta llegar a un 20% de mortalidad en los mayores de 80. Por eso hay que ser muy cuidadosos con los pacientes mayores, por lo menos mayores de 60 años, que son los que tienen potencialmente más riesgos. Las medidas universales de tratamiento aplican para pacientes con fibrosis quística como para pacientes sin fibrosis quística, y son las que conocemos. La medida fundamental es el distanciamiento social. Digamos, uno transmite la enfermedad cuando está muy cerca del otro paciente durante un tiempo relativamente largo, digamos que va a depender un poco de las condiciones del paciente que tiene la enfermedad. Si el paciente tose sobre nosotros, la tos, por ejemplo, puede fácilmente tener muchas partículas virales y contagiarnos enormemente. Si mantenemos una cierta distancia, que es de 2 metros para una charla normal, estamos bastante seguros. Mejoramos mucho más si usamos las dos partes, usan barbijo, así que en ese sentido, digamos, el barbijo, cualquiera de los barbijos, el quirúrgico, el casero o los N95, que son barbijos para uso intrahospitalario, protegen bien. Claramente los barbijos, digamos, que se usan en el hospital para atender pacientes, no deberían ser usados en el contexto general, que son llamados N95, por eso esos son que evitan también lo que se llama aerosolización de las partículas. Y la aerosolización de las partículas se da en situaciones muy puntuales, que son cuando uno intuba a un paciente, cuando uno maneja un paciente muy cerca por el tema de la tos y ese tipo de cosas, que no es el caso normal. Digamos, el caso normal, teniendo barbijos y manteniendo la distancia social, en general estamos bien cuidados. Y diríamos la cuarentena o el aislamiento, eso nos permite de alguna manera sostener un distanciamiento social adecuado frente al resto de la gente. Las cuarentenas no pueden ser nunca eternas, en algún momento va a haber que ir saliendo de esta cuarentena, pero va a haber que hacerlo en forma muy ordenada para evitar, diríamos, que hay embudos de funcionamiento que son críticos. Uno es el transporte público, en donde puede uno contagiarse y esta enfermedad transmitirse. Entonces, eso como normas generales, que no te digo ni que comentárselas porque ya las conocen. ¿Qué pasa con los pacientes con fibrosis quística y el COVID-19? Bueno, hay, digamos, toda la experiencia publicada, que no es mucha, son 40 casos publicados ahora recientemente en una revista médica. Los pacientes tuvieron una evolución muy semejante
a la evolución que tuvieron los pacientes que no padecían fibrosis quística. O sea que los pacientes no son un grupo especial de riesgo, claramente lo pueden padecer cualquier persona, y obviamente aquel paciente con fibrosis quística que tenga un deterioro severo de su función pulmonar, si adquiere la enfermedad, puede pasarla mal como cualquier otra enfermedad que produzca un deterioro de su capacidad funcional. No son los pacientes con fibrosis quística un grupo especial de riesgo, sí lo son los pacientes que tienen deterioro severo de su función pulmonar. Entonces, por un lado, yo diría, tener máximas precauciones. Ahí la comunidad de pacientes con fibrosis quística tiene una ventaja sobre la población general, y es que están acostumbrados al uso de barbijos, al distanciamiento social, a la limpieza de los lugares en donde se atienden, donde están, digamos, y eso es una ventaja porque ya sale automáticamente de nosotros, de la comunidad, tanto de los pacientes como de los que atendemos pacientes con fibrosis quística. Así que en ese sentido, yo creo que eso es una ventaja para los pacientes, en el sentido que ya conocen y saben cómo son los límites para no contagiarse y no contagiar, digamos, enfermedades infecciosas. Las desventajas, obviamente, están potenciales, son las de aquellos pacientes que están con deterioro muy marcado, y eso sí lo sabemos, y eso lo hemos visto en 2009 con la epidemia de gripe, que las enfermedades virales desencadenan exacerbaciones. Y entonces, si se encadenan, una enfermedad puede empezar siendo una enfermedad viral y después, digamos, desencadenar, como pasa muchas veces en los pacientes con fibrosis quística, una enfermedad bacteriana. O sea que seguramente puede haber más exacerbaciones bacterianas asociadas al COVID que las que uno podría esperar en la época fuera de COVID. La otra potencial ventaja es que al haber más distanciamiento social en general en la comunidad, hay menos circulación de otros virus. Entonces hay menos circulación de adenovirus, menos circulación de virus de la influenza, menos circulación de virus sincicial respiratorio, con lo cual que también son otros virus que pueden producir exacerbaciones en los pacientes con fibrosis quística. Entonces, el balance de eso, todavía hay una pequeña cosa a favor, y es que es una enfermedad, por supuesto que se pueden contagiar los pacientes con fibrosis quística del COVID, pero no son un grupo especial de riesgo. De hecho, hay muy pocos casos que se han muerto pacientes con fibrosis quística. Sé del caso que fue publicado recientemente de una pacientita de 7 años del Garrahan. La realidad con esa paciente, que claramente tenía un deterioro muy, muy importante de su función pulmonar, y también sé de que en los últimos 2 hisopados que se le habían hecho habían sido negativos. O sea que si bien tuvo la enfermedad en un momento, puede haber desencadenado una infección bacteriana, pero diríamos la causa final de muerte no fue COVID, sino que fue, diríamos, el deterioro funcional que la paciente traía, y después hay un montón de implicancias sociales de esa paciente que se pueden charlar y demás que están a la vista. Así que yo, como resumen de lo que los pacientes con fibrosis quística tienen que hacer, es cuidarse como el resto de la población. Digamos, la otra cosa que también juega un poco en contra en nuestros pacientes es que con el tema del COVID, todos los centros de atención de pacientes están limitando mucho la atención directa. Tanto los pacientes se limitan como nosotros lo estamos limitando, porque no queremos que estén en ambientes en donde puedan eventualmente contagiarse, tanto los pacientes con fibrosis quística como otras enfermedades respiratorias que puedan llegar al hospital. Así que eso también hace que muchas veces tengamos que hacer consultas por videoconferencia. Eso está pasando en casi todos los centros. Y el otro tema que también preocupa, que es indirecto al COVID, es el tema de la internación de los pacientes, tanto en hospitales como en sanatorios, en donde primero hay que hisoparlos, digamos, después las técnicas respiratorias que se utilizan como nebulizadores y demás, respiradores, son muy dispersores de virus, entonces se limita mucho en los hospitales y en los centros de salud, con lo cual, diríamos, los pacientes se nebulizan menos en esos lugares,
se hace menos kinesia respiratoria también, y entonces puede que las exacerbaciones tarden más tiempo en recuperarse de lo que sucedería en un ambiente fuera de que el COVID sea un problema. Así que hay, diríamos, complicaciones directas por la enfermedad y complicaciones indirectas por la enfermedad. Esto es un poco lo que yo quería contarles y bueno, estoy a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. Gracias, gracias por la atención. Acá está Lola. Saluda, Lola. Hola. Quería hacerle, Hola. acá desde Bariloche, desde el frío Bariloche, saludamos al doctor. Hola. Hola. Muchísimas gracias, acá atentas, escuchándolo, gracias a FIPAN. Y bueno, Lola tenía una pregunta, no sé, por ahí si es complicada o no, pero es de la protagonista. Te escucho. ¿Quién fue el primero en descubrir la fibrosis quística o el primero que tuvo? Ok. Muy buena pregunta, muy buena. La enfermedad se describió por primera vez, así como se conoce, en 1930. Vos no habías nacido, ni tu mamá tampoco había nacido, y tu abuela quizás sí había nacido. Pero fue en 1930 se describió, diríamos, en unos hallazgos, digamos, en análisis de tejidos, la enfermedad, y se pensó que era una enfermedad producida por trastornos, digamos, parecidos a ver cómo sería la insuficiencia pancreática. Es decir, lo primero que se detectó fue, algún término que vos puedas entender, lo primero que se detectó fue el problema del páncreas en esta enfermedad y el problema de la alimentación en los chicos. Pero fue en 1930. Dorothy Anderson es la médica que lo descubrió. Lola está con Lucastor y Vacastor desde hace unos meses con muy buen impacto y ella nunca tuvo ningún problema para comer, al contrario, come muy bien. Lo que sí notamos es un aumento más de lo común en su apetito, pero bueno, como siempre fue de buen comer y tiene en general muy buena absorción, bueno, nada, está creciendo, tiene 8 años, así que bueno, ahí Sí, está. se la ve bárbara y hermosa. Sí, claro, estos medicamentos aumentan el apetito y aumentan de peso, así Claro. que tampoco para cuidarse, pero bueno, comer cosas que te sirvan, ¿no? Que te alimenten. Muchas gracias, Doc. Gracias. No, de nada. Gracias. Suerte. También está conectado el doctor Carlos Macri, que lamenta entrar tarde, pero que bueno, que le mando un abrazo, doctor, y que lo sigue escuchando hasta el final, así que está ahí conectado con nosotros. Carlos, un abrazo gigante para vos, Carlos. Siempre digamos, estás en mi corazoncito. Un abrazo. Bueno, podría decir 2 palabras. Carlos quiere hablar, sí, claro. Sí, obvio. No, lo que quería decir, Oscar, que esto parece algo de ciencia ficción. Mi primer paciente yo lo vi en octubre de 1969. Calculemos los años, ¿no? No se sabía que la enfermedad era genética, no se sabía nada, absolutamente. Y ahora, 50 años después, con una amigable charla y con gente como vos, estamos escuchándonos, novedades increíbles, y lo tomamos con toda naturalidad y afrontándolo los problemas que lógicamente existen, ¿no? Así que la verdad que me alegro mucho de haberte escuchado y estar un ratito, aunque sea acá, porque es emocionante. La verdad, uno ha visto pasar tantas cosas en esta enfermedad, tantas promesas, y recién últimamente, los últimos años, se han concretado verdaderamente, y vos lo has expuesto muy bien. Y te quiero decir, Oscar, que tenés mucha polenta y lo haces muy bien, y me encanta que estés entusiasmado. Para mí,
yo estoy casi retirado de la fibrosis quística, pero ver hacia atrás y ver el camino de estas mujeres de FIPAN y lo que vos hacés, la verdad es que es emocionante. Tanto tiempo estuvimos solos con Omar Pivetta y ahora no, ahora es otra cosa. Así que la verdad que te mando un gran abrazo y un respeto para todos. Gracias, Carlos, pero yo te digo una cosa, esto no podría estar así si no hubiese sido por ustedes, que era la gente cuando la enfermedad todavía no había medicamentos que cambiaran extraordinariamente la evolución, siguieron insistiendo y no se echaron atrás y no se fueron y no dejaron, digamos, libradas a la suerte a los pacientes. Si eso no hubiese existido, viviste una época de cambio, digamos, y te tocó el cambio, digamos, hacia el final de tu carrera, de tu carrera médica, pero digamos, los pilares de eso son los que ustedes armaron. En Argentina no tengo ninguna duda, porque sin lo que ustedes hicieron, ninguno de nosotros podríamos estar trabajando. Es verdad. Bueno, no sé si quieren ir cerrando, pero yo primero les agradezco a FIPAM y a Cristina, a Teresa, a todos. Siempre me invitan, son muy amables. Y les agradezco a mucha gente que estuvo presente, que escuchó, que se quedaron hasta el final, a gente como Carlos Macri, que digamos, siempre es muy amable conmigo y con todos, y que todos lo tenemos siempre en el recuerdo porque sabemos de su capacidad y su calidad médica, y de Teresa Rubelio, que digamos que es una persona sumamente capacitada en el manejo. En fin, gracias a todos y bueno, cuando necesiten estamos presentes, así con esta forma extraordinaria que es el Zoom. Nosotros también en el hospital, digamos, trataremos de seguir haciendo y creciendo con nuestros pacientes, que nos dan muchas satisfacciones. Gracias de mi parte. No, sí, gracias a usted, doctor. La verdad que nosotros estamos muy agradecidos de haberse prestado esta charla, que fue súper interesante. Muchísimas gracias. Y Bien. también al doctor Macri, ¿no? Que también en su momento ha hecho tanto, fue pionero en esto y también muy agradecidos con él. Así que bueno, un aplauso para los médicos. Gracias a todos por haber estado ahí y bueno, el encuentro lo hace esto posible, ¿no? Tal vez personalmente siempre era más difícil. La verdad que estas reuniones así a la distancia, pensar que nos acercan un poquito más a todos. Gracias, doctores. Gracias. Gracias a ustedes.